Ay, que están llorando. 私たちのやりたいことはこだわり抜き洗練された形で Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Ángel. Pues mira, aquí pasando un poco de calor. Un poquito de calor, ¿no? Sí, efectivamente. Ha llegado el calor. Anda, que yo tenía O los sea, dedos esta o sea mañana que, que ni lo que sentía. estoy sudando, ¿eh? ¿Estás sudando de verdad? Sí, sí. Aquí en Vale. Madrid hace fresco, pero no que iba a venir nieve y tal. Aquí no hace mucho frío. Hombre, ahora que cuando saque al perro que es de noche ya, a lo mejor ya refresca, pero Ujú. ha estado el día bastante bueno. Bueno, yo esta mañana sí tenía los dedos que se me Claro, entumecían. pero Eh, tú en Jerez tienes humedad. Aquí, como es seco, sí, pues bueno, también no. eran las 7 de la mañana. Así que También, también. Pues sí. aunque después entro en calor rápido, entre lo que me tengo que poner, guantes. Hoy parecía que parecía un astronauta de la NASA, ¿vale? Entre Pa- pare- las gafas de iba, protección, la mascarilla, los doble guantes y la bata especial. eh, ibas a apagar el reactor de Chernóbil casi, 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 o de casi. Fukushima. ¿Sabes? ¿No? Con los peligros biológicos, cuidadito. Hombre, claro, hay que protegerse, ¿eh? Hay que protegerse. Bueno, pues lo dicho, mira, tenemos aquí en una especie de jaula. Oye, me hace gracia porque una jaula y tiene aquí puesto el agua, ni que fuera un canario. em, Hay un pájaro. eh, y además, sin las gafas es que es difícilmente reconocible, ¿verdad? Bueno, es Atarachigako. Y por supuesto, bueno, Es pues Suzuka esa. sí, le tenemos que agradecer a Fernando Pellitero que bueno, nos trae, dice, no es una canción en sí, es un mini documental del concierto que hicieron este verano en Makuhari Messe por su 10º aniversario. Ojo, 10 años ya. Así que, perfecto. Venga, pues vamos a ello. Ya sabéis que si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. 本日は7月19日私たちの結成記念日でございます、10周年でございます。やってきます。やっていきますおすおっす。 Ya queおはようございます。新しい学校のダンサーズです。キャワイイです。ズーズーさんです。本当にありがとうございます。ちょっと見てみんな来てる感じありがとう。ありがとうございます。いやお Ahora que veo esto, ahora le damos para atrás. Me da que pensar una cosa, David. Claro, este tipo de escenas detrás de bambalinas, la preparación del concierto, la prueba de sonido, siempre es muy interesante para saber realmente cómo trabajan los grupos, lo que es la vida real del músico, porque al final la parte en que está en el escenario solamente es el final del trabajo, porque claro, claro. lo que hemos hablado muchas veces de todas las horas que echan con las coreografías, claro, no se cuentan tampoco.
ensayos, pruebas de Claro, sonido. los viajes, todo el esfuerzo detrás, el tema compositivo. Claro, se me hace solamente la imagen de verlas con camisetas normales o llevando un chándal, me resulta tan extraño, ¿verdad? Es decir, Sí, verlas pero fuera de lo que es que al final, sería claro, al el... final ya no están todavía en los personajes. Claro, 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 es el personaje en sí, como tú dices, ¿no? Así que, bueno, pero, oye, Además que estos documentales siempre me han gustado. Me acuerdo el de Freddie Mercury en el ujú, camerino ensayando ahí la voz. Y dices, madre mía, si eso lo hace calentando, pues ¿qué no hace luego en el escenario? Pues claro, era una máquina. era un fuera de serie, para que os hagáis una idea. Bueno, Freddy, cuando actúa en el concierto mítico para recaudar dinero para el tema El de Live la lucha ID. contra el SIDA, efectivamente, ahí estaba fatal de la voz. Es decir, eso era un mal día de Freddy. Y Así no que... veas. Es el famoso Correcto, correcto, efectivamente. Así que, bueno, por cierto, hay una cosa que me llama la atención. Aquí Suzuka no lleva las gafas y fuera la he visto alguna vez que tampoco lleva las gafas. Así que yo entiendo que ella en la vida real no las lleva, que es Lo parte... mismo son gafas sin Sí, graduación, ¿eh? sí, yo creo que es parte del personaje. Puede ser. O bueno, bueno, tampoco puede ser. Es decir, lo mismo es, va alternando lentillas con gafas. No, tampoco. También, pues. Sí, sí. Lo que sí es verdad que a Suzuka le cambia muchísimo la cara el llevar gafas o no llevarlas. Parece casi otra persona. Bueno, venga, vamos a continuar. Le doy un poquito para atrás, que he interrumpido el ensayo de la coreografía. Venga, continuamos. ギアを También me llama la atención de que siendo un concierto como los de Tarashi Gaku, que es tan movido en cuanto a coreografía y que bueno, que hace que la gente lo viva muy intensamente, que sea un concierto sentado, ¿no? Es decir, estaban ahí con sus sillas. Sí, Yo creo que pero no aguantaría sentado ni 5 minutos. Estaría ya, me vendría arriba muy rápido con ellas. mm, también, pero vamos, yo sí, además esa silla me la ataría en la cintura Sí, y aunque me levantara la tendría ahí para que no se me escape. te encaja, ¿no? Pues sí. Muy bien. よろしくはい でもいいんじゃん横浜選手 イノシシ先輩かっ Parece de Mad Max. Sí, sí, me lo has quitado de la boca, ¿eh? Madre mía. Ah, como Fernando Alonso y Hamilton y Russell ahí por el palo, ¿eh? Qué bueno en patinete. それではいきますよせーのはみ出し
este tipo de cosas me encantan, ¿no? La camaradería, que es lo que debería de ser, siempre. Hala, toma ya. Eso se les quitaría la gana de hacerlo si tuvieran por ahí a Zac Brown. Ostras. Sí. Mira, ¿lo ves? Ya está la gente de pie. Yo creo que por eso han puesto sillas plegables. Bueno, también si te pones de pie y estás con la silla, no avanzas. Es decir, te quedas en el sitio. También Claro. es una forma de controlar. Buah. Además con el fuego. Es que entran a los Mad Max, total. Es ser súper divertido ver esto. Se han cortado y han puesto humo en vez de fuego, ¿no? Mira, mira, mira la coreo. Fotona Blue, ¿no? Era esta, ¿no? Uy, uy, que la pierna. Pero Están sujetando al niño para que no la agarre. era claro. ¿Lo ves? Pero este tipo de cosas en Europa no se pueden hacer. Pues tú fíjate que yo pensaba... La llevan ahí empujando los carritos. Sí. Digo, lo mismo son de esos que va... Que llevan una palanquita, lo conduces tú desde arriba. Claro, yo pensaba al Un principio que era elevador de una- eso para... Sí. Para pintar techos y esas cosas. Esto era impresionante. ¿Te acuerdas cuando vimos el vídeo? Sí. Esta coreo me llamó muchísimo la atención. Tiene muchísima fuerza, mucha energía. Mira, las botellas de agua al lado del ampli. Anda, un selfie. Anda, que es un dron. Toma ya. Me encantan estas poses, es que me vuelven loco. Ya.
Qué guay, ¿eh? Cuando rompe la voz ahí. Eh, Que Suzuka tiene es todo carisma. Bueno, las demás no se quedan atrás. las cuatro, eso te iba a decir que... Y el cámara corriendo. No alargando las ganancias a los cámaras, ¿no? Madre mía, qué energía. Vas a un concierto de Atarashi Gaku y te convalidan una clase de spinning, ¿no? Es algo así, ¿no? Una clase, yo creo que un mes, por lo menos, ¿no? Pero está la gente al lado y このドルフィンし nadie か la agarra 作り ni... 出せないエンターテインメントで世界中のみんなと絶対に一つになっていきます。 Ay, que están llorando. 私たちのやりたいことはこだわり抜き洗練された形でみんなにお届けできるよう日々日々日々精進していきます。これからもみんなマジよろしく。 Las está presentando. Ay, すごい愛に包まれていた。 mira que parece la más dura de todas y la que más llora. 終演いたしました。 Ay, mira la tarta. Le va a Se va arrancar a la comer cabeza. a sí misma, ¿eh? Sí. Uy, está duro, ¿eh? Está duro. El, el glaseado está duro porque está ahí que va a Sí, romper. bueno, es que esa capa con las fotos y tal es complicado Sí, partirlo, ¿no? Y son, menos con un tenedor de plástico. son como las tartas estas de fondant, ¿no? Que también quedan muy bonitas, pero oye, Sí, sí, ahora el azúcar que usan para eso, pártelo. Sí, sí. está duro, sí. Oye, pues genial. Em, Me gusta porque se refleja primero que hay mucha camaradería Entre entre el equipo, ellas y el equipo, que lo trata bien. El equipo se ve que está contento con la banda, que realmente las aprecian. Se ven chicas muy amables, muy cercanas, y claro, lo que no me esperaba es el momento emotivo. Y mucho menos que precisamente la que parecía más dura, al final es la que tiene el la corazón que más, más la que blandito. más llora, sí. Sí, sí, es curioso eso. Bueno, pues genial, me ha gustado mucho. Creo que le da una, una nueva dimensión, un Sí. bagaje que se amplía lo que es el lore de Atarashi Gako. Y entonces eso hace que después las actuaciones las vivamos con más intensidad y que las apreciemos aún más. Si llevan 10 años, pues bueno,
es sinónimo de que han trabajado bien, son un espectáculo, a mí me parecen divertidísimas. Sí, sí, a mí Yo también. creo que las que más te pueden sorprender en un escenario son Atarashi Gakko y Gachari Spin. Son las que tú las ves y nunca sabes lo que vas a ver, eh, Efectivamente. qué es lo que van a hacer, así que es impresionante. Pues nada, muchísimas gracias Fernando Pellitero por traernos a Tarashigako con este mini documental. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.